justo, Dios dice que condenó a la tierra porque halló un justo. Apenas habían pasado unos cuantos cientos de años sobre la tierra, ya cuando la humanidad ya se había apartado del temor de Dios, se había apartado de los propósitos de Dios, a tal punto que era tan desagradable ante Dios la vida de estos hombres que decidió exterminarnos mediante un diluvio universal. ¿Y por qué por agua? Porque el agua produce limpieza en términos espirituales. El problema con esta generación tuvo su origen en la descendencia de Seth. Un poquito de historia. Me gusta siempre de buscar en la Biblia por qué esto y por qué aquello. En la descendencia de Seth, que era el hijo de Adán, que fue en lugar de Abel. Cuando Abel lo había asesinado Caín, aparece este hijo que Dios le había dado a través de la descendencia de Seth. Este Seth honraba a Dios y obviamente se mezcló con la descendencia de Caín y ahí ya cayeron en las horribles costumbres pecaminosas y degradantes sobre la tierra, que fue esta generación que no creía que iba a venir un juicio sobre la tierra. Dice en Génesis 6.1, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas que, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Estaba decretado ya el final de los días del hombre, no más de 120 años en esta oportunidad, en esta generación, en estos tiempos. El espíritu de orgullo, el espíritu de envidia, de homicidio, de ir en contra de la voluntad de Dios, ya estaba en esta generación de Caín. Ya no tener en cuenta a Dios. Hoy lo vemos en esta generación que estamos viviendo. El espíritu de maldad, el espíritu de homicidios, aún cuando muchos cristianos, mi amado, ofrecen sacrificios a Dios. ¿Cuántos cristianos ofrecen sacrificios a Dios? El tema que por ahí ofrecen fuego extraño. Nos preocupamos por ahí por las añadiduras, y no nos preocupamos por el centro del Evangelio, que es ir y predicar el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones, y que podamos ser como Cristo para ser arrebatados. Ese es el centro del Evangelio, no tomar las añadiduras y buscar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas automáticas vienen, pero busquemos lo primero de lo primero, ¿sí? Por eso que muchos hermanos hoy día congregando, aún teniendo un servicio, ofrecen fuego extraño, y es así. Es la realidad del Evangelio. Los otros días en el grupo hablábamos cosas muy profundas. Una cosa es que podamos ser un simpatizante de Cristo y otra cosa es que podamos ser un discípulo de Cristo. Un simpatizante alaba al Señor, gloria a Dios. Puede tocar un instrumento porque le gusta, gloria a Dios. Me gusta oír la palabra de Dios, gloria a Dios. Pero no quiere un compromiso con Dios. Ese es un simpatizante. ¿Quién es un verdadero discípulo? El verdadero discípulo compromete su vida para el Señor. No le importa si vienen vientos de costado, de atrás, de arriba, de abajo. Él permanece firme porque él sabe en quién ha creído. Amén. Ese es un verdadero discípulo y es lo que él necesita. Y no estamos inventando nada porque todos estamos en esta tarea. Como pastor, yo tengo la misión y el deber de poder anunciar, pero la iglesia no es el pastor solo, somos todos. Todos debemos hacer esta obra si queremos salir aprobados. Es así. Mi amado, esta generación que está hoy, no piensan que un día van a estar ante Dios para juzgar sus actos, como fue esta generación de Noé. No pensaban que iba a suceder eso, hasta que sucedió. Que dice Mateo 24:37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Sabemos que en el arrebatamiento Cristo no va a tocar la tierra, pero va a suceder un evento que muchos ni se van a imaginar que va a suceder. ¿Y cuántos dicen, esto ya lo hemos oído en otros tiempos? Desde los tiempos de la iglesia primitiva ya estamos oyendo que va a venir el Señor y ya han pasado más de 2000 años y todavía todo sigue igual. Todo sigue igual en quien no cree que va a venir un juicio.
Nosotros sí, lo que vemos, las señales, sí estamos creyendo que va a venir un juicio sobre la tierra. ¿Y qué hacemos al respecto? Hasta hoy me estaba mandando un mensaje alentando, hermanos, amados, no dejes de congregar. Porque la salvación, es muy importante que puedas oír la palabra. La salvación no viene por oír una prédica en casa. La salvación no viene por tocar una alabanza, escuchar una alabanza en mi casa. No viene por eso. Ya lo hemos hablado muchas veces. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Se los llevó a todos. No quedó ninguno, salvo Noé y su familia. Dios, mi amado, a través de esto nos advierte del juicio venidero. Nos advierte. Génesis también 6:13 dijo así. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera, de gofer, harás aposentos en el arca, y las calafatearás con brea por dentro y por fuera. Ya eran noticias de un juicio. Ya le había dado serias y drásticas decisiones a Noé. Debes hacer esto, porque ya se viene algo. Si le dijo que preparara un barco, un arca de salvación, ya se estaba avecinando en corto o mayor tiempo un juicio sobre la tierra. Mi amado, prestemos mucha atención ahora. Vamos a ver un poquito de personas que anunciaban a través de su persona y de su nombre, anunciando el fin de esta generación. Mi amado, nombramos un par de datos. Lo nombramos a Enoc, ¿se acuerdan? Enoc dice que caminó con Dios, pero después de haber engendrado a Matusalén, no antes. Enoc tenía 300 años cuando empezó a caminar con Dios, no antes. Enoc fue el padre de Matusalén. Matusalén fue el padre de Lamec, y Lamec fue el padre de Noé. Quiero que me sigan. Ahora bien, ¿qué dice en Génesis 5:22? Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Ahí ya engendró a Matusalén. Quiere decir que después de los 300 años de vida, Enoc recién empezó a caminar con Dios, pero mediante el nacimiento de Matusalén. Quiero que me sigan, no antes. Ahora bien, dice, y el nombre Matusalén es una expresión hebrea que muchos afirman que significa cuando él muera, el juicio vendrá. Eso es lo que significa. O sea que ya a través del nacimiento de una persona, Dios ya estaba anunciando el juicio sobre la tierra a través únicamente del nombre de una persona. ¿Estamos atentos? ¿Qué dice? Dice que Matusalén engendra a Lamec. Esto se dice en Génesis 5:28. Dice que vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. ¿Y qué significa Noé? Escuche. Dice así: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Dios maldijo. Eso significa el nombre de Noé. ¿Qué vemos acá en 4 personas diferentes? Enoc tuvo a Matusalén. Después de 300 años empezó a caminar con Dios, pero a través de la vida de Matusalén ya estaba en marcha el juicio sobre la tierra. Matusalén tuvo a Lamec, que fue el padre de Noé. ¿Y qué dijo Lamec? Dijo esto de Noé. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este Noé nos va a aliviar de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Dios maldijo. ¿Cuántos años pasaban? Faltaban todavía cientos de años para que sucediera el juicio sobre la tierra, y ya lo estaba anunciando a través de personas. Escuche. Hoy Dios no nos está anunciando a través de un profeta que pueda venir, gloria a Dios, pero Dios nos está anunciando a través del Evangelio, de la palabra de Dios, no de un predicador. Si el predicador predica esto, gloria a Dios. Es un mensaje bien de parte de Dios porque está en las Escrituras. Pero ¿qué hacemos con esta información que nosotros tenemos? ¿Qué hacemos con esta información? Toda esta información nos estaba advirtiendo que un juicio sobre la tierra se venía a través de personas únicamente y no a través de Cristo, del significado de estas personas. Esta generación de hombres de Dios ya estaba anunciando el juicio que se venía.
anunció también que los días del hombre serían 120 años, que fue el tiempo que tardó el arca en fabricarse. Génesis 6:3. De hecho, también en Judas 5, también en un libro muy cortito, dice que llama pregonero de justicia. ¿Qué es un pregonero? Alguien que anuncia en voz alta algo muy importante de parte de Dios. Se habrá subido al arca Noé, seguro que todavía le estaba armando, anunciando que se venía en juicio, y los otros se mataban de risa. Hoy por hoy pasa lo mismo. ¿Cuántos hermanos se van a quedar a causa de que desecharon la importancia y el valor de las palabras que Dios anuncia cada día de reunión? ¿Es así? Dice que no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Diluvio, agua, limpieza, fuego, calor, temperatura extrema, pero significa purificación. ¿Qué va a ser el juicio final? El juicio que se viene, los juicios sobre la tierra. Va a haber una purificación de la tierra. Por eso que el oro, ¿cómo se purifica? A alta temperatura. Así también va a ser la purificación sobre la tierra. Estamos atentos. Hoy en día el mensaje del Evangelio se sigue predicando. El mensaje del Evangelio advierte que un juicio terrible se acerca como en aquel entonces. Hoy existe un camino que lo estamos haciendo nosotros, lo estamos anunciando, llamado oportunidad para escapar del juicio. Tenemos oportunidad. Dios no va a cumplir su propósito sin habernos advertido, sin habernos avisado. Que dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuánto creemos que esto es palabra de Dios? ¿Cuánto creemos que esto es advertencia? Y muchos van a decir, todavía falta, pastor, no pasa nada, no es tan así. Hasta que viene. Ya sea que partamos por la muerte física, o que el Señor pueda mandar y pueda decir que suenen la trompeta de Dios. Amén. En aquel entonces Dios ofreció la oportunidad de escapar del juicio divino por medio del arca, por medio de Noé, pregonero de justicia, anunciando. Ahora lo hace a través de creer en Cristo, a través del Evangelio. En aquel entonces, llamado el arca, era el medio de salvación. No había otro medio de salvarse del diluvio. Hoy nuestro medio de salvación es Cristo Jesús. Aquel que lo recibe como su Señor y Salvador. El que crea y sea bautizado será salvo. Y eso sí. Si se cumplieron hasta ahora el 90% de las profecías, ¿por qué no se va a cumplir esta? Esta oportunidad que hoy tiene el mundo la desaprovecha como nada. Lucas 17:26, ¿cómo dice? Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta que el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Ya no hubo manera, porque la puerta la cerró Dios. ¿Quién la puede abrir? Ya tuvieron semejantes advertencias, ya está, listo. Noé, metete adentro, yo voy a cerrar la puerta. Y todo lo que Dios cierra, nadie lo puede abrir. Aquella generación, ¿qué debió haber sentido? Temor, miedo, terror, por lo que empezó a verse en la tierra. Vientos, relámpagos, nunca había llovido. Quiero que tenga esta secuencia, nunca había llovido. Agua que caía de arriba y brotaba de la tierra, las fuentes de arriba y las fuentes de abajo, que tapó la montaña más alta. ¿Qué espectáculo habrá sido eso? Nunca había llovido, debieron haber buscado refugio en el arca. Ya estaba cerrada la puerta hasta que se dieron cuenta que el arca empezó a flotar. Se habrán subido a las partes más altas, ya se dieron cuenta que estaba todo perdido. Fue demasiado tarde, Dios había cerrado las compuertas del arca. Oscuridad, viento, trueno, lluvia, raudales, las fuentes de arriba y las aguas de abajo. Se rompieron, dice la Escritura. Aún en las alturas el agua seguía subiendo. Cuando vieron el arca flotar, ¿qué habrán dicho? Es demasiado tarde. El pregonero fue Noé. Ahora los pregoneros somos nosotros. Precisamente esto es lo que Cristo hoy quiere anunciar. Que todos procedan al arrepentimiento. Dice, ¿cuántos hermanos creen que por congregar
o por poder tener un servicio se van a ir con el Señor. Nada más equivocado. El pastor no predicar bonito se va a ir con Dios. Nada que ver. El pastorado es un don sobrenatural, nada más. Pero no nos guiemos por eso. El amar a nuestros hermanos como Cristo ama a su iglesia. ¿Cuántos estamos capacitados para mostrarlo en la vida práctica? ¿Estamos en camino? Amén. Pero al tener esta información, ¿cuánto vamos a apresurarnos a poder crecer más rápido todavía? Si la maldad se multiplica, ¿cuánto más se tiene que multiplicar lo de Dios? ¿Es así? Los hermanos, a veces que crían cizañas, chusmerío, contiendas, creando conflictos a veces entre los propios hermanos, entre los matrimonios. ¿Qué creemos o qué creen que va a pasar con ellos? Es así, el Señor, mi amado, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se quede. Y dice que vendrá como el ladrón de la noche. Dice que no va a avisar. ¿Quién avisa que un ladrón va a robar? Mientras tengamos tiempos, por eso estamos diciendo, mientras tengamos tiempo, tomemos buenas decisiones. ¿Cuándo se toma una buena decisión? Mientras hay tiempo. Mientras el Señor no nos aprieta, mirá, decidiste ya porque ya se viene. ¿Qué hacemos? Como fue en los tiempos de Noé, en los tiempos de Lot, todavía falta, no pasa nada todavía, quédate tranquilo. Por eso que, ¿dónde vemos también buenas decisiones? Escuchen. El caso de Abraham, muy conocido, ustedes, y el caso de Lot. O sea, lo relata en Génesis 13, 8 al 15, lo resumimos para no hacerlo tan largo. Génesis 13 arranca del 8. Abraham había salido de Egipto, como ya todos ustedes saben, con Sara, con Lot y todos los pastores de las ovejas. Abraham le dice a Lot, y a causa de las frecuentes peleas entre ellos, Lot, elegí a dónde ir vos, porque la verdad se están peleando nuestros pastores y acá tenemos una franja de tierra que hasta donde dan los ojos. ¿Quieres ir a la izquierda o a la derecha? Que yo voy a ir para el lado contrario, no hay problema. Andá. Y Lot elige para dónde quiere ir, a la izquierda o a la derecha, y bueno, y miró. ¿Qué dice? Lot dice que eligió la llanura del Jordán, al oriente, dice, poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Lo dice en relato. O sea, vio la llanura, habrá visto el verde, una ciudad populosa donde todos podemos progresar y prosperar. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Ven? La decisión que tomó, las consecuencias las sabemos. En cambio, Abraham dice que acampó en la tierra de Canaán, dice que los hombres de Sodoma eran malos en gran manera y pecadores contra Dios en gran manera. Ahí fue Lot. Y después que Lot se apartó de Abraham, dice así, Dios le habló a Abraham, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Vamos a destacar algo. ¿Qué es lo que dice acá? ¿Qué le dice? Cuando recién Dios le habla a Abraham, escuche, le habla a Abraham cuando se fue Lot. No se lo dijo delante de Dios. Por eso, mi hermano, ¿cuándo nosotros debemos buscar de Dios? Cuando no tenemos interrupción, cuando no tenemos la contra, no tenemos a alguien que siempre está en forma negativa, vamos a la intimidad y hablamos con Dios. Eso es lo que sucedió. Cuando Lot se fue, ahí recién Dios le habló al oído a Abraham y le dijo eso. También le dijo a Abraham, cuando salieron de Ur de los Caldeos, primeramente ya habían salido con su padre Taré y toda la historia, que lo puede leer en Génesis. Pero Taré los demoró un par de años, y después que se muere su padre Taré, nuevamente renuevan en la caminata a Canaán, y le dice que Dios le habla, yo ya te había dicho, ahora vamos a renovar nuevamente la tarea que yo te encomendé. Mi amado, Dios a nosotros nunca desecha lo que nos dijo. En nosotros Dios nunca desecha lo que una vez hizo que tengamos que hacer. Tú eres mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. De nosotros habla. Eso lo dijo al Señor, pero si nosotros somos su cuerpo, ¿qué dijo de nosotros cuando nos bautizamos? Es así.
¿Estamos entendiendo? Hasta que Abraham no se separó de su sobrino Lot, que era de tropiezo, Dios no le especificó todo a Abraham, todo su plan. Cuando hay algo, mi amado, que retrasa nuestro crecimiento, siendo nosotros los responsables del retraso, Dios espera que nosotros activemos de vuelta lo que el Señor nos dijo. Cuando estamos a veces entretenidos en algo, esta vez, no le voy a hablar porque está entretenido. Pero pasado el tropiezo, Dios nos mete. Acordate de lo que te dije. Ya está, estás libre del entretenimiento que tenés. Ahora vamos a hacer lo que yo te encomendé. Eso nos dice Dios a nosotros. No nos entretengamos en cosas que son vanas, que no nos llevan al final del camino. Abraham con su padre había retrasado un par de años, pero su padre muere y Dios le dice nuevamente, y Dios le recuerda. Dios siempre nos va a recordar lo que un día teníamos como promesa, que las tenemos. Dijo que sería una nación grande, grande sería su nombre, sería bendecido y bendeciría a otros. También tenía grandes promesas. Todo esto se relata en Génesis 12, 2 y 3. Te bendeciré y serás de bendición. Hasta el día de hoy la descendencia de Abraham está creciendo. Cuando le dijo esa promesa, mira, sal afuera y mira las estrellas, así va a ser tu descendencia. No mires el toldo de la carpa, salí afuera. Ahí tenés los millares y millones de descendientes como tú, que van a creer por la fe. Y acá estamos nosotros. O sea que la descendencia y la promesa hoy se sigue cumpliendo. ¿Cuánto da gloria a Dios? Hoy en día el mundo, mi amado, toma decisiones excluyendo totalmente a Dios. Es así. No tienen en cuenta las consecuencias. Aún congregando, estamos hilando muy fino de que aún congregando y aún teniendo un servicio, podamos ser simpatizantes de Cristo. Me gusta ir a la iglesia, estoy con los hermanos, gloria a Dios. Pero una cosa es ser responsable con el compromiso que hemos tomado para con el Señor. ¿Es así? En los matrimonios. ¿Cuántos matrimonios están devastados por no tomar la palabra de Dios como Dios dice? ¿Quién no tiene un problema en su matrimonio? Yo ya tengo casi 40 años de casados. Sí que los tenemos, amén, pero estamos peleando la buena batalla. Yo no voy a hacer a Dios mentiroso. Si falló, fallé yo o falló mi esposa, pero Dios no falla. Si el matrimonio es lo que Dios formó después de Adán, no es bueno que el hombre esté solo. Y ya sabemos toda la historia. Hoy en día el mundo toma decisiones excluyendo totalmente a Dios. No tiene en cuenta las consecuencias, no le importa el matrimonio, no le importa destruir una familia, no le importa dejar la iglesia, no le importa dejar el servicio. ¿Y qué hacemos a esto? ¿Es culpa del pastor? No es culpa del pastor. Así estamos. Estamos hablando de la iglesia en general. Cuando Dios nos separa de algo, mi amado, que nos separa del tropiezo, es porque nos quiere bendecir. A Abraham lo apartó de su padre primeramente, lo apartó de su padre Taré. Se murió su padre. Acordate lo que te dije cuando saliste de Ur de los Caldeos. Pensaba que te habías olvidado, no. A Moisés le pasó lo mismo. Tuvo 40 años con su suegro Yetro, hasta que, listo, llegó el día. Tienes que ir a predicarle a Faraón. Yo no se había olvidado de Dios. Abraham lo apartó de Lot y le recordó las promesas. Cuando se apartó de Lot, nuevamente le dijo: todo esto te daré, la tierra en lo que ven tus ojos, y serás bendito entre las naciones. Y te daré una descendencia en la cual nunca te has imaginado. Y él se imaginaba otra cosa, hijos físicos. Y Dios le estaba dando promesas de hijos espirituales. Le recordó las promesas y Dios nos habla cuando le dedicamos un tiempo aparte. ¿Cuánto tenemos un tiempo a veces para Dios? Estamos entretenidos en un montón de cosas, pero cuando tenemos un tiempo para el Señor. No que podamos decir, aguantá, que Señor, a ver, te oro así más rapidito y ligerito. No, vamos a un tiempo con el Señor. Un tiempo de calidad. Y ahí es cuando podemos hablar con Él. ¿Por qué estos siervos lo oyeron, lo escucharon a Dios? Porque tuvieron un tiempo, se fue el tropiezo. Es así.
Dios no nos recuerda cuando le prestamos atención. ¿Cuántas veces nos ha hablado el Señor y no le dimos importancia? Dios nos puede hablar a través de una prédica, de un hermano, hasta de un niño. Nos puede hablar el Señor. En este caso, Lot. Lot pensó en su prosperidad. Pensó que hasta ahí había llegado con Abraham, tenía siervos, pastores, ovejas, ganado. Y habrá pensado que era por mérito propio, cuando el mérito era a través de su tío, de Abraham. Lot pensó que su prosperidad era porque él se la ganó y no era porque Dios estaba a través de la vida de Abraham, que él estaba con Dios. Y no se dio cuenta que su bendición venía de su tío y que Dios estaba con Abraham. ¿Por qué Lot sufrió por su decisión? Lot sufrió por su decisión. ¿Por qué vivió abrumado por la nefasta conducta de los habitantes de Sodoma? Dice la palabra, el justo Lot. Porque su alma se vio afligida. Al final, mirá, me vine a vivir acá y la verdad que es un verdadero desastre. Viendo y oyendo, dice, los hechos inicuos de ellos, dice, segunda de Pedro 2:6. Lot sufrió, mi amado, a causa de la desobediencia, sufrió la pérdida de sus bienes, debido a las guerras continuas entre Sodoma y Gomorra. Génesis 14:12 dice que fue tomado prisionero en varias oportunidades. Dice que Lot perdió su casa, perdió cuando huyó de Sodoma, ¿se acuerdan? Destruida por el fuego, Génesis 19:15. Lot perdió a su mujer. Cuando miró para atrás dice que se convirtió en una estatua de sal. Y finalmente las hijas de Lot se fueron con él, se fueron con su padre. Y fue terrible. Porque dicen las hijas que no había quedado varón y tuvieran hijos con su padre. Y ahí apareció el incesto. Terrible la condición de Lot a causa de la desobediencia a Dios. Esto es incesto. Las dos hijas tuvieron dos hijos varones. Uno se llamaba Moab, padre de los moabitas, idólatras. Y la menor tuvo un hijo llamado Ben-Ammi, que es el padre de los amonitas hasta el día de hoy. ¿Qué decimos de las malas decisiones? A la corta o a la larga se manifiesta. Y así terminó Lot, de ser grandemente bendecido, terminó escondido en una cueva, sin esposa, sin casa, perdió todos sus bienes y procreando de sus propias hijas. Terrible la condición espiritual. Todo por no considerar a Dios en sus decisiones. Tomar una mala decisión, estamos a tiempo. Estamos a tiempo de revertir las decisiones que podamos tomar. En cambio, Abraham, llamado, ¿por qué fue bendecido? Porque nunca se mezcló con naciones extranjeras. Habrá cometido algún error, pero Dios estaba en el asunto y después le aclaró cuando estuvo en Egipto. Y bueno, ya conocemos toda la historia de Sara, en fin. Obedeció a Dios en todo sentido y por eso que Dios lo bendijo hasta el día de hoy. Y se sigue multiplicando su descendencia. ¿Qué hacemos ahora nosotros como encargados de manifestar que el juicio se viene sobre la tierra? El arrebatamiento se viene, que ya lo hemos hablado en cultos anteriores. ¿Y cuánto hay para hablar? A veces no alcanzaría ni 2 horas para poder aclarar lo que el Señor nos quiere hablar. Es así. ¿Cuántos siervos de Dios fueron fieles a Dios? Y sufrieron castigo, martirio, muerte espantosa. Pero nosotros estamos en este tiempo que la iglesia de Dios, de Cristo, se debe exhibir. La apostasía se viene, la apostasía ya está. Y no estamos hablando de apostasía de aquel que no cree. Pero ¿qué hacemos con un hermano que, sirviendo al Señor, teniendo dones, no hace lo que tiene que hacer? Más complicada su situación. Porque Dios dio dones, dio talentos, dio facilidades para poder ser de bendición para un ministerio, para una congregación, y no lo hace. ¿Qué hacemos? Podemos hablar muy bonito, tener una elocuencia para hablar, para predicar, gloria a Dios. El tema es que lo podamos hacer
como para el Señor, y no por el don que tengo. Amén. Hoy por hoy, el Evangelio está predicado en todos lados, bien o mal, pero está anunciado que Cristo viene. No sé si va a haber tiempo de doctrina, la justificación por la fe, el justo por la fe vivirá, y todo lo que ya sabemos. Pero lo que sí debemos tener en cuenta, que el hombre, Cristo no viene a buscar una iglesia que no haya sido redimida, porque Cristo viene a buscar su cuerpo. ¿El cuerpo de Cristo será pecador? Bajo ningún punto de vista. ¿Y por qué hay muchos hermanos que prefieren ser pecadores antes que justos? Y hay mucho para hablar, podremos hablar horas sobre el justo vive por la fe, y la fe dice que tiene sus obras. Las obras de un justo por la fe son las obras que podamos hacer en Cristo Jesús. Las otras obras que podamos hacer como terrenalmente hablando no tienen fruto delante del Señor, no nos va a reconocer. Por eso dice, Señor, Señor, en tu nombre hicimos un montón de cosas, pero no nos va a reconocer, porque no le reconocimos a Él como nuestro Señor y Salvador. Y es así. Que no pensemos que nuestra prosperidad pueda ser un mérito propio. No pensemos que nuestra prosperidad, ya sea espiritual o material, sea por mérito propio. ¿Cómo le pasó al otro? Pensaba, bueno, si hasta acá me bendijo y puedo elegir es porque Dios está conmigo. Y no se dio cuenta que la bendición venía a través de Abraham, el padre de la fe. Nuestra bendición, la que podamos tener, no es por mérito nuestro, no es por los dones que tenemos, ni por los talentos que podamos tener, es a través de Cristo Jesús. Dice así. Hasta acá me dice. Que podamos perder un montón de cosas, pero que no perdamos la salvación. Las advertencias las tenemos. ¿Es así? Así que, como en los tiempos de Noé, no le faltaba información del juicio que venía, a través de personas ya anunciando su propio nombre, anunciaba que se venía un juicio. Lo tenemos a Enoc, engendró a Matusalén, Matusalén engendró a Lamec y Lamec engendró a Noé. Y a través de estos 4 personajes bíblicos, Dios ya estaba anunciando un juicio sobre la tierra, por el significado que tenían estos nombres. Entonces, ¿a través de cuánto estaba anunciado el juicio sobre la tierra? Hoy ya lo vemos lo que está sucediendo. La violencia está escalando de una manera impresionante. ¿Dónde termina? No lo sabemos, solo sí sabemos que son señales para nosotros. Mi amado, que podamos venir a un culto por el Señor. Vengamos al culto, pues yo vengo por el Señor. La iglesia es un lugar público. Yo no conozco la vida privada de todos ustedes, no las conozco. Ni ningún pastor las conoce. Algo puntual. Es una iglesia chica, pero sí que podamos venir a la iglesia por el Señor, por lo que el Señor nos viene hablando. Cada uno va a dar cuenta de sí. Amén. El pastor no es el responsable de un alma. Pastor, usted sabe, yo no sé nada. Yo solo sí sé que lo que Dios me dio que te dijera, yo te lo estoy diciendo. Después es responsabilidad de cada uno. ¿Es así? Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mis amados, nos ponemos de pie. Padre amado, en el nombre bendito de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias.